Bueno, pues buenas tardes. Iniciamos la sesión de la Comunidad del Conocimiento de diciembre. Muchísimas gracias a las dos personas que vais a compartir hoy vuestros conocimientos. Em, Alejandro García Urda y Ricardo Beck. Ricardo está desde Brasil. El orden de intervención va a ser primero Alejandro y Sí, después no Ricardo. sé. Alejandro va a intervenir sobre el tema de cría de A ver, lombrices. a ver. Ya, pues nada, que En Quizás, parte, como hay sonido, voy a tener que no, cortarlo. quizás se puede silenciar a... Sí, ya lo he hecho, ya lo he silenciado. Pues adelante, Alejandro, cuando quieras. En principio, ya sabéis, tenéis más o menos 20 minutos y después se trata de poder, después de cada intervención, hacer preguntas o compartir vuestras inquietudes sobre el tema. Gracias. Vale, venga, pues me pongo a presentar. Eh, bueno, encantado, yo soy Alejandro, ¿Te formo ha parte venido del equipo Christmas de... tu hermano? Adelante, adelante. Venga, vuelvo. Soy Alejandro, formo parte del equipo de economías bioregionales junto con Franco, pero hoy os vengo a hacer una presentación de otro proyecto en el que también estoy involucrado, que bueno, estamos trabajando, estamos haciendo humus de lombriz y bueno, también estamos haciendo cría de lombrices en la zona de Miranda de Ebro, en Burgos. Entonces, os he hecho una presentación, a ver, una presentación primero del proyecto que no me voy a extender mucho, pero para que lo conozcáis, para que sepáis qué es lo que estamos haciendo. Y luego después, bueno, buscando un poco el tema de la cría de lombrices, porque nos centramos más en cómo criar lombrices a través de bioresiduos municipales, que no es lo habitual, no es lo normal. He hecho una búsqueda de diapositivas que tenía antiguas. Y bueno, os voy a presentar un poco también cómo fue el origen y todo lo que íbamos teniendo en cuenta a la hora de criar las lombrices con los residuos del hospital y de la residencia de Miranda de Ebro. Y bueno, y cómo estamos ahora, cómo hemos evolucionado y otras cosas que hemos ido haciendo, que a lo mejor os pueden parecer interesantes. A ver, quiero presentar aquí. Vale, se ve bien, ¿no? Me voy a quitar esto. Vale, bueno, pues nada, lo primero que sepáis, que el proyecto del que os vengo a hablar, yo vengo de parte de Naturalia Bureba, que es una empresa que se ha creado el año pasado, pero se ha creado a raíz de una asociación de personas con discapacidad intelectual de Miranda de Ebro. Entonces, una de las líneas que nosotros estamos trabajando ahora es la gestión de residuos orgánicos, tanto del hospital como de la residencia de Miranda de Ebro, pero también de todos los restos de podas y jardinería bueno, que trabajamos también a través de nuestro centro especial de empleo. Y os voy a explicar un poco cómo combinamos esto también con la atención a personas mayores en zonas rurales. Entonces, la idea de todo esto vino que a través del compostaje podíamos dar oportunidades laborales a los chicos del Centro Especial de Empleo, los chicos y las chicas del Centro Especial de Empleo, y también generar servicios sociales en el entorno rural. Y lo que queríamos hacer era pues hacerlo a través de un servicio de recogida puerta a puerta con asistencia domiciliaria. Esto simplemente es por poneros un poco en contexto, ¿vale? Eh, Actualmente estamos trabajando como en cuatro líneas. Trabajamos gestionando residuos orgánicos en composteras comunitarias, recogiendo residuos puerta a puerta a personas mayores de 65 años, con la intención de acabar llegando únicamente a las que tengan dependencia. Estamos construyendo una planta de vermicompostaje de 1.000 toneladas para dar servicio a toda la mancomunidad, a los 18 municipios que la comprenden. Y también estamos empezando a trabajar con agricultores de la comarca, agricultores de cereal y de convencional, de agricultura convencional. Entonces, bueno, estamos buscando un poco la fórmula con el humus de lombriz para que puedan utilizarla de la manera más económica y más efectiva posible. Esta es la mancomunidad donde estamos, que son los 17 municipios al lado de Miranda de Ebro, en la zona de los Montes Ubarenes. No sé si alguno lo conocéis. Y bueno, la idea es, obviamente, cerrar el ciclo de la materia orgánica a nivel local y fabricar un fertilizante pues, de calidad que lo puedan utilizar tanto la agricultura ecológica en transición
agricultura convencional o agricultura convencional que quiere hacer una transición. Y he aprovechado esta imagen con todas las fotos de nuestro proceso, bueno, para que veáis un poco las distintas partes, ¿no? Recogiendo en el hospital, recogiéndole a las personas más de 65 años de los municipios, gestionando las composteras comunitarias que tenemos, los caballones de lombrices, que luego os voy a explicar un poco el proceso que hemos tenido, y luego lo han sacado y las conversaciones, el diálogo con agricultores de las localidades cercanas. Y en medio de todo este proyecto está la parte social, obviamente muy representada, pues con todas las personas de los municipios, las personas mayores y las personas del Centro Especial de Empleo que están ya formadas como maestros, maestras de compostaje. Vale. Esta es simplemente para ubicaros quiénes somos, qué estamos haciendo. Y ahora os voy a trasladar a los orígenes de todo esto, cuando empezamos con los residuos de la residencia de aquí de Miranda de Ebro y empezamos con 3 cajas de lombrices y bueno, empezamos a probar a ver qué tal se daban las lombrices con los residuos de la residencia. Claro, pensar que nosotros estamos incluyendo residuos que en el caso de la residencia del hospital precisamente no vienen con tanta sal, por ejemplo, pero son muchos restos de comida cocinada, hay carne, hay pescado, muchos caldos, es decir, que no son los residuos orgánicos que tradicionalmente se utilizan para alimentar a la lombriz o para generar el humus de lombriz. Entonces, bueno, al principio nos costó que entraran un poquito. Y bueno, aquí veis abajo a la izquierda que está Franco también por ahí, cuando empezó a hacer la formación con los compañeros de Aspodemi. Y empezamos con estas composteras de plástico, ahora tenemos otras que son las que habéis visto antes, un poco mejores. Y, y bueno, empezamos gestionando los residuos de 160 personas, unas 13 toneladas, y formando a nuestro personal. Ese fue el inicio. Hacíamos la gestión de los residuos del hospital y la residencia junto con algo de la fracción de jardinería por separado y luego la fracción de jardinería, que era mucho más abundante, la hacíamos como compost vegetal, ¿vale? Pero al inicio mezclábamos estos dos y empezamos a buscar la fórmula. ¿Para qué? Para intentar, claro, nosotros con las lombrices, supuestamente con la lombriz no tienes por qué cubrir o tener este tiempo de temperaturas altas para los residuos agrarios, pero para los residuos, los bioresiduos municipales sí. Entonces, lo que estuvimos haciendo es un equilibrio de ver cuánto tiempo pasaba en la compostera y cuánto tiempo lo teníamos a altas temperaturas y cómo lo sacábamos luego abajo al caballo. Entonces, bueno, las primeras pruebas que hicimos, más o menos pasaba una semana, 2 semanas, veíamos que la temperatura no bajaba. Cuando lo pasábamos al caballón, lo pasábamos al suelo. Al principio los montones grandes también se mantenía mucho tiempo la temperatura. La lombriz no acababa de entrar. Al principio se situaba pues, en las zonas bajas, a la izquierda, en los laterales más bien. Y, y bueno, al final lo que hicimos fue, lo voy a explicar también un poco más adelante, como una especie de pseudoestiércol que lo bautizó Franco, porque tenía ese olor y es que lo sacábamos todavía cuando tenía temperatura, pero lo enfriábamos muy rápido. Y esto lo hacíamos haciendo unas camas con muy poca altura. Las camas del vermicompostaje suelen tener unos 50 centímetros de alto, pueden tener un poco más. Nosotros le dimos 20 centímetros, es decir, que lo dimos un poquito más para que la lombriz pudiera acceder a ello más rápidamente. Y luego otra de las cosas que hacíamos, recordar que todo esto es como el principio, luego vais a ver que parece que todo funciona súper bien, pero una vez que las lombrices se han adaptado. Al principio también hacíamos pruebas de alimentación. Bueno, le poníamos residuos con menos tiempo en la compostera, con más tiempo en la compostera, con menos temperatura, más temperatura, y íbamos probando en este tipo de cajas y a ver en cuáles veíamos a la lombriz más activa. Esto es lo que os he contado del estiércol, el falso estiércol, que era cuando lo metíamos a 20 centímetros. Vale. Y luego, aparte de esto, pues seguíamos haciendo pruebas también de germinación, bueno, pruebas de los diferentes extractos que hacíamos del humus de lombriz. Bueno, fuimos jugando un poco, ¿no? Con la experiencia. Esto es para que veáis una tabla de semana a semana, las Cs que veis ahí arriba, en la fila de arriba, donde pone semanas, mes y año, son composteras, C de compostera. Entonces nosotros funcionamos por semanas y por compostera.
Llenamos compostera y ahora cada semana sacamos una compostera, pero eso os lo explico luego. Entonces nosotros al principio empezamos teniendo las composteras durante, pues ¿cuánto tiempo las teníamos? 2 semanas en el caso de C1, 3 semanas en el caso de C2, tres en el caso de C3, 4 semanas en el caso de C4, las pasábamos al suelo. De la compostera iban al suelo. Y en el suelo las aireábamos. ¿Para qué? Para que se produjese ese proceso de compostaje más rápido y bajase la temperatura. Todas las sembramos a la vez en la séptima semana y volvemos a airear. Y no vimos las lombrices, también pensar que sembramos 3 cajas únicamente, pueden venir muchas, pero son tres. No vimos las lombrices hasta 5 semanas después. Es decir, que empezasen bueno, a moverse por todo el sustrato. Aquí lo que sí que nos fijábamos era lo que os he contado antes, que cuando trabajábamos con los residuos, los bioresiduos municipales, claro, nosotros teníamos que cumplir esa normativa de temperatura, pero por otro lado no queríamos que perdiesen muchos nutrientes por el camino y por otro lado queríamos que llegase ya bien para las lombrices bueno, para que le pudieran hincar el diente. Y jugábamos con esos tiempos. Y nada, en cuanto que empezábamos a ver que las temperaturas también, recuerdo ahora mismo que esto fue en verano, entonces claro, era más difícil bajar la temperatura. Estoy haciendo memoria ahora. Y, y una vez que bajaban las temperaturas, pues ya empezábamos a ver los huevos de las lombrices, empezábamos a ver juveniles, es decir, que estaban mucho más activas. También yo creo que tuvieron ese periodo de adaptación, por así decirlo. Esta foto os la he puesto simplemente para que veáis las pruebas que hicimos de germinación, porque me parece interesante. Y de izquierda a derecha, la de izquierda es un control que hicimos con sustrato, la segunda por la izquierda es un compost con mucho material vegetal de estas primeras pruebas que hicimos, que le metíamos mucho más volumen de vegetal que de residuos de cocinas. El del medio tiene el mismo volumen, el segundo por la derecha tiene el mismo volumen de residuos de cocina y de residuos de jardinería, pero además tiene urea hidrolizada. Y el último es un vermicompost, pero viejo, que ha tirado ya una fase muy mineral y que, como veis, no, bueno, ha perdido muchas propiedades. Por eso la importancia de mantenerlo muy húmedo y mantenerlo muy bien. Y bueno, aquí ya os voy a contar un poco la situación en la que estamos ahora y cómo hemos ido también criando las lombrices en adelante. De la planta que habéis visto antes en alguna foto, ahora mismo nosotros lo que hacemos, como vimos que teníamos un pequeño problema con el tema de las trampas de lombrices, lo que hacemos es en el suelo, en los caballones, los ponemos por duplicado. Debajo de cada una de estas lonas hay 2 caballones que están en paralelo y entonces el más nuevo se solapa al más viejo. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? No tener que hacer trampas para lombrices y que directamente ellas se pasen a la materia orgánica que les parece más atractiva y que son los residuos que acabamos de echar al suelo. Entonces, como trabajamos por semanas, nosotros vamos haciendo los caballones, las filas del material que dejamos en suelo semana a semana. Para que os hagáis una idea, el largo de estos caballones son 6 semanas, ¿vale? Mes y medio. Y como tenemos 3 hileras, lo que hacemos es, primero llenamos la izquierda de una, luego la izquierda de la del medio, luego la de la izquierda de la derecha, son 6 por 3 18 semanas, y luego empezamos a duplicar, ¿vale? Ahora hemos aumentado el largo a 10 semanas, para que esté más tiempo en el suelo. ¿Por qué? Porque el periodo de semanas que teníamos con estos 3 caballones por duplicado nos obligaba a cribar y a sacar el humus de lombriz y a dejarlo en sacas. Y eso en verano perdía calidad. Entonces hemos preferido alargarlo en el tiempo, que siempre esté en el suelo y que únicamente lo saquemos cuando tengamos que cribar, sin almacenar en ningún sitio. Directamente va a la criba y lo vendemos. Y bueno, como peculiaridad, lo que hacemos para que también se pasen de un sitio a otro en los caballones paralelos es echarle pozos de café, que me imagino que sabréis que les parecen, les resultan muy atractivos a las lombrices.
Entonces lo echamos donde queremos que vayan y lo que nos estamos dando cuenta ahora mismo es que, bueno, la lombriz en verdad la tenemos ya por toda la finca. Me imagino que únicamente no tendremos solo Eisenia foetida, sino la lombriz californiana, sino que tendremos un montón de variedades, pero trabajan todas juntas. Y van donde hay una materia orgánica de mejor calidad para ellas para poder meterle el diente. Entonces, al final, bueno, se están moviendo ellas libremente. Ahora que veis a la derecha las composteras, porque además os voy a hablar también de ellas, estas son las nuevas y aquí los residuos están pasando a 3 semanas. Para mi gusto es demasiado tiempo, pero es el sistema que nosotros hemos establecido ahora mismo. Es demasiado tiempo, ¿por qué? Porque nosotros cumplimos la normativa de gestión de biorresiduos por temperaturas en una semana prácticamente. Entonces, bueno. Estamos metiéndole otras 2 semanas de altas temperaturas que podría estar en el suelo, pero también nos facilita la gestión. ¿Y, ¿y qué más contaros de esta parte? Bueno, que como nosotros utilizamos, acordaros que os he dicho que la lombriz ahora mismo campa a sus anchas por toda la finca, y como nosotros utilizamos el estructurante que ya tenemos picado, que está en la misma finca, que la lombriz también va ahí a comérselo, claro, estamos metiendo muchas veces estructurante en la compostera con temperaturas de 70 grados que va con lombrices, pero la cosa es que no se mueren. Es decir, nosotros aireamos 3 veces por semana, lo que no nos falta es personal, porque hay mucha gente allí, y hacemos formaciones, entonces tenemos esa ventaja, ¿no? Que podemos airear y mantenerlo muy bien aireado. Pero aún así encuentra la lombriz sus sitios para poder resguardarse y, bueno, perpetuarse ahí y estallar y explotar en población en cuanto que puede y las condiciones mejoran. Es decir, que es bastante resistente. Eh, Esto os lo pongo para que veáis también un poco los productos que nosotros estamos empezando a hacer a través del humus de lombriz. De las sacas de abajo, que es el sólido, tenemos un humus de lombriz que son con residuos de cocinas y con restos vegetales. Otro que son únicamente restos vegetales, que son las 4 sacas que están más cerca nuestra, pero que curiosamente tienen una mejor microbiología que el que viene con restos de cocina. Por eso ahora lo que queremos hacer es hacer otra variedad en la que le vamos a meter ya así la modalidad tradicional, que parece que estamos siempre experimentando, que es con estiércol. Le vamos a meter estiércol de caballo, paja, serrín y restos de jardinería. En el medio están aquí el equipo de ingenieros haciendo la reproducción de las algas unicelulares que utilizamos para mezclar con el humus líquido y abajo a la derecha pues está nuestro asesor y nuestro equipo haciendo este humus líquido para, bueno, para Fertirriego. Y esta parte también me parece importante porque nosotros, como ahora mismo estamos haciendo la gestión de los residuos orgánicos de la mancomunidad a través de la recogida puerta a puerta, ese puerta a puerta va a esta isla de compostaje. Entonces, en esta isla de compostaje nos ha pasado exactamente lo mismo que en la nuestra. Llevamos nuestros restos vegetales inoculados ya con lombrices y con un montón de huevos y a las pobres las hacemos sufrir y las metemos aquí. Bien, ¿qué pasa en estas composteras? Nosotros, como tenemos tantos hogares, estamos recogiendo a 70 hogares, las llenamos. ¿En cuánto tiempo las llenamos? En semana y media. En semana y media podíamos llenar una compostera prácticamente. Entonces le estamos metiendo mucho volumen y aquí, perdona, y aquí sí que es cierto que no tenemos tanta mano de obra para poder airearlo bien. Alcanza las temperaturas que tiene que alcanzar por ley, los 70 grados, pero seguramente se formen bolsas dentro de las composteras en las que no haya tanta temperatura y seguramente el suelo, la base, sea la zona más fría. Entonces, como llenamos estas composteras tan rápido, las tenemos que sacar. Y las sacamos y las estamos metiendo en estos depósitos de 1000 litros donde estamos criando las lombrices. Aquí, ¿qué hacemos? Metemos una base estructurante para darle bien de calor y vamos añadiendo las composteras con algo de estructurante por dentro, porque obviamente es un metro cúbico y son residuos con mucha humedad y claro, está generando mucha presión. Entonces, el miedo que hay aquí es que la lombriz no se pueda criar en todo el depósito. Seguramente no, pero por eso le dejamos zonas en las que se puede mover o puede estar un poco más cómoda.
Y lo curioso es que la lombriz en la propia compostera, eh, con menos movimiento, como le estamos dando, menos aireación, como las anteriores, las de nuestro centro ocupacional, se cría directamente dentro de la compostera, incluso con temperaturas altas. Esto es una foto bastante guarra porque es cuando lo estábamos sacando, eh, pero es para que veáis la base de la compostera. Hay todavía muchos residuos que no se han llegado a compostar del todo. No, no es que nos esté interesando hacer un compostaje como tal muy bien hecho en estas composteras, porque son casi de echar, gestionar y sacar, ¿vale? Es como para la cría. Pero como veis aquí a la derecha, está todo lleno de puntitos amarillos. Estos son los huevos de las lombrices, ¿vale? Y sobre todo la parte de abajo y las esquinas son zonas en las que sale una cantidad de lombriz bastante grande. Y bueno, es el sistema que estamos utilizando ahora mismo para reproducirlas y que yo creo que nos va a generar bastante población. Lo que hacemos con estos depósitos es llevarlos a una zona de la mancomunidad. En verano los teníamos un poquito más tapados del sol y más atendidos en cuanto al riego. En invierno los hemos destapado para que le entre un poco de la radiación solar y los hemos tapado por encima para que no le caiga tanta lluvia y tanta agua, porque si no, obviamente, se nos llenan los depósitos y se nos ahogan. Y nada, bueno, por último, estas dos fotos, simplemente para que veáis que al final del humus de lombriz que estamos produciendo, pues estamos haciendo nuestro propio vivero forestal, también lo utilizamos para nuestro vivero de planta ornamental, que vendemos planta ornamental, y estamos empezando a trabajar ya con agricultores. Aquí no se ve la zona, se me ha olvidado poner unas líneas, pero sería de este poste de aquí, que espero que veáis puntero, a este poste de aquí hasta el fondo. Son parcelas de 10 por 50 metros y son cuatro parcelas. Y estamos haciendo distintas tesis. Una en la que metemos la semilla inoculada también con nuestro humus, lo recubrimos con una película de humus y luego le vamos a hacer aplicaciones de fertirriego de pulverizado por encima. Y a ver qué tal funciona, a ver si se da bien con el cereal. Y bueno, hasta aquí este es el equipo de tanto de Naturalia Bureba como de Aspodemi, que es la Asociación de Personas con Discapacidad, como del Centro Ocupacional. Y bueno, que al final están todos ahí encantados con el compostaje y poco a poco se están convirtiendo todos y todas en maestros composteros. Y hasta aquí. Muy bien, pues no sé si preferís que dejemos a Ricardo intervenir y luego hacemos un diálogo cruzado. Así que, como no hay ninguna mano, es el formato que proponemos. Adelante, Ricardo. Puedes compartir pantalla. Ricardo Beck nos va a hablar del tema de la mosca soldado, sobre el tema que es una de sus especialidades. Se ha dedicado también al compostaje y al compostaje con otras faunas. Vale, bueno, hola a todos, encantado de estar aquí, encantado sobre todo volver a conectarme con Franco. Os cuento rápidamente un poco el recorrido que tengo yo con temas materia orgánica y tal, para entender a dónde estuve y a dónde estoy. Yo soy brasileño, estoy en Brasil ahora, pero de paso, que visitando a la familia, pero vivo en España, vivo en Murcia. Eh, Desde 2011 yo empecé en Brasil un proyecto de vermicompostaje a nivel residencial. Básicamente he encontrado que lo poco de información que había en aquel entonces de vermicompostaje estaba siendo explotado a nivel económico con los compostadores, estos, las cajas bonitas y tal, y yo tenía ganas de, digamos, implementar esta acción sostenible en mi casa y no encontraba, digamos, una solución más barata o, yo qué sé, o información suficiente para empezar yo mismo. Y en base a un ensayo error, descubrí un sistema básicamente reciclando cubos que ahora buscas en Google y hay un millón de gente que hace vídeos de cómo adaptar un cubo o cualquier caja a una compostera. En aquel entonces no había y yo
como roto el folio en blanco un poco porque empecé a crear este tipo de información en Brasil de cómo tener un sistema de lombrices en casa. Eso 2011. En 2016 me mudé, bueno, antes me mudé a España, pero en 2015 empecé un proyecto de traer estas cajas a Madrid. En Madrid me he dado cuenta que la gente era menos recibía menos la idea de tener una caja de composteras en su piso pequeño de Madrid y era más favorable a que el proyecto fuera más a nivel comunitario. Entonces fui pensando cómo poder aumentar la escala y vencer los problemas de los contaminantes, de todo lo que conlleva las cosas comunitarias, ¿no? De que hay gente que lo hace bien, hay gente que no lo hace. Y eso me llevó a pensar que, claro, la lombriz, como hemos visto, es fantástica, pero requiere algunos cuidados, sobre todo a nivel de qué tipo de alimentos le vas a dar, cómo vas a preparar el composto, ¿no? La materia orgánica, la subida de temperatura, todo lo que nos explicó Alex hay que tener en cuenta, pero tampoco es el único ser que puede ayudar en el proceso de compostaje, ¿no? Entonces me fui decantando por estudiar qué otros tipos de soluciones naturales podían ocurrir y presenté una propuesta a la Academia de Permacultura de Alemania de hacer un estudio de múltiplos de qué tipo de cosas se puede hacer a nivel comunitario. Eso conseguí el fondo para desarrollar un proyecto de año y medio y que tenía varios pilares, ¿no? Uno de los pilares es cómo hacer vermicompostaje comunitario en un invierno rígido como el de Berlín. Otro pilar era cómo introducir gallinas a un sistema comunitario y es ahí donde conocí a Franco, que ha sido mi mentor, digamos, en esta entrada del avicompostaje. Y el otro pilar era cómo las moscas soldados pueden cumplir un rol en, digamos, la fracción así más difícil de compostar, de comidas cocinadas, para grasas y otros tipos de restos orgánicos que pueden ser tanto a nivel residencial como incluso industrial o de comercios, que podían entrar en estos sistemas. La pata del proyecto de compostaje, de vermicompostaje en invierno ha funcionado muy bien en un sistema de neumáticos, pero como no es este el tema de la charla hoy, yo si quiero os puedo dejar el vídeo que hice en el chat y lo podéis ver después, pero básicamente era algo así bastante... yo hacía el proyecto junto a un jardín comunitario, entonces digamos la infraestructura era bastante sencilla. Es un proyecto que me he gastado 2 euros para hacer, para que tengáis una idea. Y ahí está como reciclar materiales para poder tener un vermicompostador que aguantó temperaturas de menos 13 grados en Berlín. Y ha dado un humus de lombriz increíble. Pero no ese es el tema de hoy, ni el avicompostaje, que también tengo la experiencia de haber pasado, sino que las moscas soldados, ¿no? Entonces yo, sin mucha información, he hecho pruebas durante esta etapa en Berlín con las larvas de la mosca soldado y no funcionó. La temperatura la descargó, no crecían, las fases las fases que yo conocía que tenían se han alargado muchísimo, luego la fase adulta no ha resultado en una cría, no hubo deposición y entonces no entendí nada de lo que ha pasado, pero eso me dejó con la espinita esa de descubrir más sobre la larva soldado y entonces he traído este tema a una tesis de máster que hice 2 años después y es ahí donde tengo yo información. Entonces, antes de empezar a hablar de la larva soldado, me gustaría saber, qué nivel de conocimiento tenemos aquí de la larva soldado, porque yo tengo una tesis que puedo ir de lo más avanzado a lo más básico. Entonces, por entender a qué nivel le pongo a explicar la larva, no sé quién conoce que pueda levantar la mano, los que tienen cámara o los que no tienen cámara, que puedan poner la manita si conocen cómo se hace una cría de larva soldado. Una manita. Franco seguramente sabe algo, sí. Vale, bueno, tenemos entonces bien. Como sabéis, yo tengo una presentación que es mi presentación de la defensa de mi máster.
que os puedo compartir. Está en inglés, lo siento, pero lo voy hablando yo y se ve bien. A ver, un momento. Vale, no está en modo pantalla completa. Ahora, se ve, ¿no? Sí. Vale. Bueno, estos son datos generales. La tesis la presenté en 2020, eso, en mitad de pleno COVID. O sea que son datos un poco desactualizados, pero bueno, este es un dato interesante que me recuerda a la época. De eso es el tipo de tratamiento general que tienen los residuos orgánicos según, o no sé si eran orgánicos o residuos en general, según el nivel económico de los países, ¿no? Y claro, en Europa podemos tener sistemas más avanzados, pero si hablamos de economías más bajas, eso sigue estando en lo más rudimentar de gestión de residuos, que es básicamente vertederos no controlados. Y por eso yo siempre he sido muy apasionado de las soluciones baratas, de las soluciones que se pueden gestionar a nivel comunitario, para que, digamos, no haya un impedimento económico a que una gestión de residuos se haga. Bueno, eso es que la mosca solar está muy asociada a la producción de proteína, ¿no? Como producción de proteína, no para necesariamente consumo humano, pero para consumo de animales. Y eso también es una gráfica interesante, ¿no? De que la superficie de la Tierra, 30% más o menos, es tierra, digamos, de las cuales 70% es habitable, de las cuales a 70 habitables, 50 está tomada por la agricultura y 37 por los bosques. Y de la agricultura, 77% es para pastos o para producción de comida para la ganadería, ¿no? Entonces, la importancia del impacto de la ganadería a nivel del consumo de recursos, y por eso justo un gran pilar de la estrategia Farm to Fork de Europa es ser autosostenible en temas de proteína animal. Ahora mismo está muy dependiente de la soja que viene de Brasil, por ejemplo, o de lo que se llamaba fish meal, ¿no? La harina de pescado, de restos de pescado de la pesca de Asia. Un dato interesante, esta es la larva soldado, para quien no la conoce. Bueno, la larva no, la mosca en fase adulta, la Black Soldier Fly, que está puesta aquí. Esto es un cuánto de proteína por cada 10 gramos de materia seca estos diferentes tipos de alimento, ¿no? De origen animal, bueno, origen vegetal también poseen, ¿no? Entonces es curioso ver cómo es parejo la cantidad de proteína de la larva, bueno, aquí estamos hablando de la larva porque la mosca se pierde mucho el contenido proteico, pero en fase larval tiene una proteína muy pareja a los alimentos y a los alimentos de origen animal. Bueno, esta es una gráfica un poco exagerada aquí, pero habla un poco de lo que se puede sacar digamos, de beneficio económico de una cría de larvas de mosca soldado, ¿no? Que tiene el compost, que en realidad se llama frass, no tiene los mismos beneficios de un humus de lombriz, pero no deja de ser un sustrato interesante para la agricultura. De la fase de prepupa se puede extraer algo que se llama la quitina, que tiene diversos usos. Aquí yo he puesto uno que me llamó mucho la atención, es que la Universidad de Seúl o de Singapur, no me acuerdo, está haciendo pruebas con la quitina para sustitución del plástico en impresiones 3D. En fin, pero hay uso de cosméticas, uso farmacéutico, hay un montón de usos de la quitina, de hecho tiene un valor económico muy interesante. Y luego, una vez que tiene la larva en su, digamos, su máximo de potencial para extracción de la proteína, está la harina de insecto, que es una vez que lo sacas la parte de los lipídios, te queda la proteína y entonces tiene este doble uso, ¿no? Porque hay una extracción, de hecho, bueno, me he olvidado contar la parte importante. Para hacer toda mi tesis, yo, además de estudiar,
he hecho una estancia de casi un año junto con la empresa Entomo de Murcia. Fue ahí también que he terminado en Murcia y de hecho la indicación, aunque Franco no les conocía, fue Franco quien me dijo que había una startup surgiendo en Murcia sobre este tema y ellos me han recibido ahí para hacer esta estancia de casi un año con ellos y fue donde he hecho la investigación que ahora les voy a presentar. Y ahí justo teníamos un extractor que era igual de extracción de aceite de olivas que podía hacer la extracción de los lípidos de la larva. Pero bueno, eso es un poco para entender el balance económico de la cría y que si os fijáis en realidad no está tan direccionada a la gestión de residuos, sino que a una explotación económica de la cría animal. Pero, en fin, yo tenía ese interés doble y de hecho más decantado a cómo puede ser la cría de la larva una palanca para una mayor gestión de residuos a nivel comunitario. Entonces, el objetivo de mi tesis era justamente eso, como yo, que he ido ahí al Entomo y tenía una nave con las salas a nivel controlado, todas las etapas de la evolución de la larva separadas por cámaras, con su control de temperatura, de humedad, de control de gases de CO2, cómo poder extraerlas de ahí a un ambiente descontrolado, que sería, digamos, una estación comunitaria y cómo eso podría llegar a dar algún beneficio a nivel comunitario. Entonces, esta era básicamente, y ahí han hecho dos investigaciones. Una era a qué temperatura debo transportar las larvas para que ya no mueran en el camino o que no sufran, digamos, una pérdida de capacidad potencial en el futuro. Y esa era una investigación y la otra investigación era cómo ellas se van a desarrollar en este ambiente descontrolado, sobre todo en temperaturas más frías. Y bueno, no sé si me estoy enrollando demasiado, pero a ver si podemos aquí ponerlo en contexto un poco. Estas son en inglés se llama instar, son las etapas que la larva cambia su esqueleto o sea, va dejando su capita para afuera y va ganando peso, ¿no? Y aquí están los días y aquí están las etapas. Hay estudios que dicen que son 6, otros que son 7, pero lo importante es que hay un momento donde la larva, ¿eso qué era? Sí, los miligramos. Hay un momento en que la larva ahí en Entomo, en la empresa, nosotros teníamos dietas especiales para lo que nosotros llamábamos las neonatas, que eran las recién nacidas, que tenían una papita muy específica porque eran más delicadas, y una vez que llegaban al séptimo día, ya podían pasar a ensayos con un alimento más grosero. De hecho, se me ha olvidado ahora, pero hay un centro de investigación de Suiza que es muy potente en larvas soldado, y de ellos llamaban de la 5 DOE, ¿no? Que está puesto aquí, ¿no? Que son las 5 DOE days old, algo. Eh, o sea, al quinto día o al séptimo día era un momento entre esta fase 5 y la fase 6 que la larva, pues nosotros ya la llamamos de larva y ya no era la neonata, y es aquí donde hay juego, digamos, para que ella pueda subsistir a un ambiente menos favorable, digamos, o menos perfecto. Y aquí se nota un poco, para los que no conocen, cuando es enana es difícil verla, es muy difícil verla, se ve, pero es un puntito de nada cuando nace. Ellas nacían en agua y luego la pasábamos y van creciendo y luego una vez que van a entrar en fase de pupa, van cambiando de color hasta que vuelvan adultos, ¿no? Entonces, estamos hablando un poco de esta fase aquí entre la 4 en color, eran estas donde hacíamos el cambio de una dieta a otra. Esto es un estudio que hizo esta persona que era muy reconocida en el mundo de la larva, de cómo la temperatura influye en la fase de larva y la fase de prepupa.
¿no? Entonces, básicamente aquí lo que tenemos es a temperatura de 15 grados, la larva queda en esta etapa durante 60 días. Y entonces, según vamos subiendo la temperatura, encontramos un óptimo que está alrededor de los 30 grados. Y eso, ¿por qué es óptimo? Si tú tienes un sistema productivo, tú quieres que haya velocidad, ¿no? Entonces aquí cuanto menos días para que la larva alcance la fase prepupa, que es cuando tiene el máximo de proteína, máximo de lípidos, máximo de miligramos, digamos, la intención es encontrar el tiempo óptimo. Pero bueno, eso nos da la pista de que si lo pasamos a un ambiente descontrolado, vamos a alargar sus etapas de vida, que si queremos para una gestión de residuos, no necesariamente es un problema. Pero bueno, hay algunas implicaciones que lo hablo luego. Bueno, esta parte creo que la puedo saltar un poco, pero aquí básicamente fue los ensayos. Yo puse estas distintas temperaturas, las neonatas de 5 a 7 días, que son las que están, digamos, en el momento ideal para pasarle a una dieta diferente. Las puse en un tubito como ese de Falcon y las dejé en refrigeradores durante 3 días, otros ensayos durante 4 y otros durante 5 a estos rangos de temperatura para entender qué iba a pasar con ellas. Luego, cuando la pasase a una dieta perfecta, el primer ensayo ha sido, las dejo en el frigo, luego las paso a su dieta buena, la que teníamos en cámaras controladas ahí en las estructuras de Entomo. Y bueno, esos son algunos indicadores que hemos usado, la tasa de supervivencia, yo las contaba una por una, cuántas habían muerto, la tasa de biomasa de conversión, esto era un indicador un poco raro que lo he inventado yo, de cómo cómo su masa seca de la larva menos la masa del frac, que es el compost, qué indicador generaba. Es un indicador que no he visto mucho en la literatura, luego he visto que no me daba mucha información. Lo más importante es este, porque al final este es lo que para la industria lo que importa, ¿no? Es la tasa de conversión del alimento. ¿Cuánto tengo que dar? Y eso vale para las vacas, vale para los pollos. Es cuánto le tengo que dar. 10 kilos de comida para que él crezca uno. Entonces, eso es el FCR, que es lo que más vale aquí. Y bueno, básicamente la información que he llegado es que estos bichos aguantan bien. Los ensayos que básicamente dieron favorables, es que si lo mantengo a 12 grados durante 3 días, básicamente no sufren ninguna interferencia. Y si son de entre 14 y 18, daba igual que a 3 o 5, el tiempo que mantienen refrigerados. Eso pensando en el caso de tener que transportarlas de una nave creadora a un centro de compostaje comunitario que está en el otro lado del país. Así, en una cámara con refrigeración de 14 grados que tarde el transporte en 5 días, no haya una pérdida del potencial de engorde de esta larva. Porque, claro, quizá un detalle que me he saltado aquí es que por más que eso al final veráis que hay un resultado positivo del uso de estos insectos en un espacio comunitario, cerrar el ciclo de producción en el espacio comunitario es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, eso funcionaría si hay, digamos, una empresa, y de hecho hay una en Sudáfrica que trabaja solo con eso, que es la venta de las 5-Dose o de estas larvas pequeñas para uso para uso de engorde en otros lados. Entonces, el estudio era básicamente para que la logística no sea un problema y hemos visto que no había mucho problema en eso. Ahora, el estudio que se hizo del engorde en un ambiente descontrolado. Estos son datos me he olvidado el aparato, el que mide la temperatura a cada rango de tiempo. Vemos que esto es en marzo. Eso fue dentro de la nave que no tenía temperatura controlada. O sea, no era exactamente la intemperie total, pero vemos cómo flotaba las temperaturas a lo largo del día, ¿no? De mínimas de 10, máximas de 15 al principio, y luego había días que bajaba más, pero vamos, muy lejos de los 30 grados que era el óptimo de la larva.
Entonces, ¿qué se hizo aquí? Se ha puesto 42.000 larvas en un contenedor. Bueno, esto es la densidad, no exactamente es el número, pero bueno, era una caja grande que no tenía necesariamente 1 metro cuadrado, tenía un poco menos, pero la densidad era esa. Y se le ha dado la dieta, una dieta, de la dieta que teníamos dentro del laboratorio, no de residuos municipales, para ver cómo funcionaba su cría, ¿no? Entonces, mantuvo un feed conversion rate, conversión de alimento muy positivo. Mitad de ellas han fallecido, lo que luego en realidad para una producción económica no es buena, pero han alcanzado un tiempo bueno y el periodo larval en el laboratorio teníamos de 8 días y eso básicamente eso implica un poco el tiempo de que la fase larval pase a prepupa. Pero espero tener aquí, bueno, no tengo, el que también he hecho el mismo experimento, pero con uso, con restos lo hice incluso en mi casa, tener una caja de larvas y echar yo el compost de mi casa. Y ahí era interesante ver, porque, por ejemplo, yo soy vegetariano, pero me apetecía ver cómo influía el consumo de carne, porque luego eso es algo que para una compostera comunitaria, las lombrices no tienen una voracidad muy grande a la carne, luego eso puede atraer ratas, puede atraer olores. Increíble. Yo he puesto 6 pechugas de pollo que estaban pasadas y han sido 6 horas y habían desaparecido. La capacidad. Hay vídeos en YouTube, hay un vídeo que se llama BSF versus Fish, que enseña cómo en 24 horas 2 pescados gigantes se quedan en espinas con las larvas soldado, ¿no? Entonces, bueno, eh, quizás no he hablado mucho de la larva en sí, de cómo crecer, de cómo cuidarla, pero eso lo podemos dejar para las preguntas. Un poco las conclusiones de mi investigación fue que obviamente la temperatura es un factor limitante, pero no limitante al punto de que se haga inviable, ¿no? Es posible hacer el engorde en estructuras, en ambientes exteriores, obviamente quizás no en Berlín, donde yo he hecho mi primer intento, pero en el Mediterráneo, con las temperaturas medianas que tenemos, incluso en invierno, sobre todo en el sur, es bastante posible. Y que bueno, es posible, pero necesita lo que yo he llamado de hybrid farming, la necesidad de que el ciclo de la larva se haga de manera controlada. Simplemente la larva de 5 a 7 días es la que se transporta a una estructura comunitaria para que ahí se haga el engorde, ¿no? Otro dato curioso que, claro, en un sistema que combina lombrices, gallinas y la larva de mosca, es muy interesante lo bien que ellas hacen a las gallinas, ¿no? Es como alimento a las gallinas, es brutal. Yo con la experiencia que he tenido en Berlín, mi larva no funcionaba muy bien, pero cada vez que fallaba el experimento, yo les daba a la gallina se volvían locas. Pero bueno, eso creo que se hace echar mucha imaginación para tener esa idea. La gallina no está rascando el suelo buscando maíz, ella está buscando una larva. Y entonces ellas se vuelven loquísimas, pero es curioso también que si la gallina muere, las larvas se quedan loquísimas por comer la carne también. Entonces, en fin, es la curiosidad ahí del ciclo. Así que nada, yo cierro por aquí. Ha sido un poco distópica la presentación, pero espero que haya podido Ha dar sido, buena ha sido información. magnífica. Mil gracias. Ha sido un magnífico resumen. Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, mientras sale alguna, voy a aprovechar para comentar que la posibilidad de invitarte salió en una reunión que tuvimos en el mes de septiembre, si no recuerdo mal, Javier, recuérdame, donde hablábamos de excretas humanas. Entonces, una de las cosas que sabemos es que las heces humanas tienen unos manejos muy ineficientes, porque creo que compartimos una mirada hipereficiente, aunque sea como teoría, la sociedad no está preparada todavía para esto. Pero ¿cómo ves el aprovechamiento para las excretas humanas o en váteres que no pasen directamente a sistemas de aporte de estructurante o de astillas, como suele hacer en los ecosaneamientos, sino directamente el uso de la excreta humana para alimentación
con larva soldado que es espectacular. Creo que debe ser similar a la que seguramente has visto en pollo. ¿Qué te parece a ti? Porque sé que no tienes, creo que no lo has practicado, pero ¿cómo te parece como intuición para el manejo de las excretas? Mucha de la literatura, de hecho, más de la mitad de lo que he leído durante la fase de estudio, se hablaba de la gestión de purines y de excretas animales, ¿no? Entonces, y con resultados bastante favorables, incluso mucho más favorables que cualquier gestión de residuo vegetal. El tema de la excreta humana en comparación con el purín es la humedad. Porque se suele decir, si recuerdo bien, la humedad necesaria digamos, la dieta de la larva está entre 70 y 80%. Y no sé yo cómo la excreta humana tiene de humedad, pero digamos, iba a requerir un prepreparo para una mayor eficiencia del uso de la larva, lo que, en fin, tiene sus implicaciones sanitarias, el manejo de la excreta humana, ¿no? Pero a nivel de eso, de conversión y que la larva lo vaya a comer, eso seguro. Pero yo también he hecho experimentos no he hecho con la larva, pero he hecho con las lombrices. Y las lombrices también lo hacen muy bien con la excreta humana, es decir, y la excreta yo hice, más con excreta humana, hice con la excreta de los perros. He tenido yo experimentos y he guiado experimentos de excreta de perros y va muy bien con las lombrices. Entonces yo no la calificaría la excreta como el de difícil digestión y que creo que la lombriz por su manejo, su facilidad de manejo, daría bastante abasto a la excreta. No hace falta la lombriz. Claramente se usa la soldado negro. Pues me parece que Javier, adelante, creo que has levantado la mano antes, luego vas tú, Rubén. Creo que era Rubén, pero si queréis hablo yo, Ah, Rubén. vale, vale, perdón. Pregunto yo. Sí, adelante. Venga. Bueno, pues nada, gracias a los dos, enhorabuena. Yo a Ricardo me conocía, Alejandro alucino con su proyecto y con lo que están haciendo allí. De hecho, ya le he pedido, creo que aquí tenemos posibilidad de hacer algo un poquito parecido en una asociación y le pedí ayuda con eso y me ayudó. Entonces, voy a aprovechar, voy a preguntar a los dos, ¿vale? Mm, Alejandro, me gustaría preguntarle el tema del frío allí. Yo estoy haciendo aquí algo con lombrices y aquí no hace el frío que hace en Burgos, pero veo que, no sé si es por el residuo sólido urbano, pero veo que las lombrices no me alcanzan un tamaño, por lo menos como cuando inoculé, como cuando las compré. Entonces, no sé si tiene que ver con la alimentación. Y luego, ¿cómo resolvéis el tema del frío? ¿Te da una estacionalidad para la producción? Vale, y si queréis, pregunta a Ricardo ya. ¿Sí? Y a Ricardo me gustaría preguntarle el tema de, bueno, yo he estado leyendo algo de la mosca soldado bueno, he leído que en alguna larva se han encontrado restos, aunque dicen que tiene antibiótico ¿no? Y no hay contaminantes, pero que en alguna larva se han encontrado restos de Salmonella y Bacillus cereus. No sé si esto es así, ¿sabes algo de este tema? Gracias. Vale, pues te contesto, Javi. Em, pues no te sabría decir. Creo que si tiro de memoria, puede ser que al principio nosotros con los residuos, los bioresiduos municipales, al inicio, pero claro, era también difícil encontrar las lombrices con tanta población como las tenemos ahora. Quizás no tendríamos lombrices tan grandes o tan lustrosas como las que tenemos ahora. Y creo que han necesitado un periodo de adaptación. A mí me da la sensación. O sea, también ten en cuenta que mi visión no es muy técnica, sino más bien de ir habiendo revisado el proceso y, bueno, fijándome un poco y tal. Creo que podría ser por eso, que a lo mejor no se encuentran en con la comida necesaria para ellas, en el sentido, me refiero a que va con sales, que va con aceites, que va con cosas que es posible que les resulte más difícil digerir. De hecho, una de las cajas que nosotros introdujimos
la lombriz, prácticamente toda la caja murió. Según sembramos la caja de lombrices en el caballón, no sé qué había debajo, cuál sería el alimento, pero la verdad que esa caja se perdió. Y en cuanto al frío, el primer año le metimos una malla de estas que se suelen meter en los tubos como de gusano para los huertos, para hacerle de protección contra las heladas y también contra plagas y tal. Y ahora, como la persona que nos está haciendo el seguimiento de la microbiología nos dice que le puede faltar más diversidad en cuanto a restos vegetales, la idea es que este invierno lo que vamos a meter, que ya empieza a helar, son camas de paja por encima. Y cuando se cribe, pues ya veremos si nos va a costar más o menos, pero creo que esa, para la modalidad, ten en cuenta que Aspodem es una modalidad de una planta de 20 toneladas anuales, que es pequeña. No creo que estos procesos los pueda realizar, o sí, ¿eh? No lo sé, no tengo la experiencia, en una planta de 1000 toneladas, que es la que queremos hacer luego a futuro. Pero bueno, me parece bien el aporte de paja porque le estás aportando un residuo que se va a deshacer muy rápido y que yo creo que a ellas las puede venir bien. Y las lonas nunca se las quitamos. Solo se las quitamos cuando llueve para no regar, si vemos que necesita ese aporte de agua. Bueno, de mi Pues parte, adelante. Perdón, eh, Rubén. eh, no, que quiero contestar la pregunta, Franco, un momento. Sí. Discúlpame, Eh, discúlpame. nada, no era exactamente un objeto de la investigación porque ya tenía varios pilares, pero durante la revisión bibliográfica, y de hecho lo voy a compartir aquí en el enlace, y es de los investigadores, es de la institución de Suiza, que ahora también os mando si queréis. Eh, Parte de las conclusiones que tanto Escherichia coli como Salmonella tienen su actividad reducida o casi inactivada con la presencia de la larva mosca soldado por básicamente su voracidad de comer todo lo que hay ahí y no permitir. Me han mutado. De no permitir que, por ventaja competitiva, no permitir que otros bichos se formen. De hecho, esto es una desventaja en la producción híbrida, como he dicho, de pasarlas a un ambiente comunitario, porque al no tener la temperatura ideal, es posible que haya ciertas competencias, no necesariamente problema con la salmonella, eso no te sé decir, pero por ejemplo, que haya posibilidad de que la mosca común, la mosca doméstica, también haga su cría en el mismo sustrato, es más posible. En ambiente controlado, sí, es menos posible porque la larva de la mosca soldado no la deja. No, tiene una ventaja competitiva importante y no la deja. Pero bueno, no te puedo contestar. Sé que hay temas de bioacumulación que al menos cuando he mirado la literatura bibliográfica, y estamos hablando de 2020, entonces hay cosas más nuevas seguro, pero el tema de la bioacumulación, de potenciales riesgos de lo que está en el sustrato, de que se siga manteniendo y que luego eso pare dentro de la cadena alimentar, recuerdo que se descartaba bastante el riesgo. Hola Ricardo, no sé si se me ve, pero bueno, no sé si me oyes, sí, creo que sí, ¿no? Mira, mi pregunta, bueno, la verdad que yo he sido una persona que soy, vamos, tengo, con el tema de la mosca soldado, mm, hay algunas cosas que me chirrían dentro del compostaje doméstico y comunitario, pero escuchándote me ha parecido interesante para una aplicación, no sé, y ahora sí que me gustaría que me orientaras o vieras qué fórmula. Por ejemplo, en este caso es, vamos, para compostar en composteras, en productores o sea, de alta producción, imagínate, por ejemplo, comedores, restaurantes o algún hotel, sobre todo que, esto lo digo porque tiene un escenario, ¿no? En el que hemos puesto composteras y claro, ahí
en estos restaurantes hay mucho desperdicio, en estos y sobre todo en algunas hostelerías hay mucho desperdicio y la gestión de esa fracción, pues muchas veces lo tienen que hacer los operarios y he visto algunas dificultades al manejarlo, pues no sé, bueno, pues no aplican el suficiente estructurante, no se voltea y entonces he visto como una oportunidad el tema de hacer un pretratamiento de esa fracción orgánica que, como tú dices, muchas veces son, sobre todo cuando son desperdicios, no cuando es el resto que sale de la cocina, sino ya lo que pues yo caldos, cremas, si pudiera hacerse un primer tratamiento con mosca soldado para luego aplicarlo a un proceso de compostaje, podríamos decir, bueno, mediante composteras de estas, termocomposteras de estas sobre suelo, ¿sabes? Entonces, vamos, no sé si me estoy explicando. Eh, y si eso lo ves factible, ¿cómo se podría hacer ese pretratamiento? ¿Cómo verías tú la posibilidad de realizarlo? No sé si me he explicado, si me has entendido. No, sí, si hablamos de comida cocinada, que luego eso no es lo más recomendado a la lombriz, por ejemplo, por las sales, por todo lo que, por la cantidad de humedad que también lleva, arroces o lo que sea, esto es bastante ideal a la larva mosca soldado y ella lo va a comer bien. Lo que no lo veo mucho es la necesidad de combinarlo luego con procesos de compostaje, porque al final ellas mm, dan abasto al residuo, digamos, y lo convierten en frass, ¿no? Que es el compost suyo. Que luego no tiene tanta, esto también no era parte de mi investigación, entonces no tengo mucha información, una análisis comparativa de la capacidad nutricional que tiene el frass y un compost, un humus de lombriz a la agricultura. No te puedo decir, solo sé que tiene un valor, digamos, a la agricultura menor, bastante menor que el humus de lombriz. Pero lo que sí se podría pensar es eso, ¿no? Y era eso un poco el pilar de mi proyecto en Alemania, de que hay alimentos que no son lo más adecuados a lombrices, que estos se direccionen a la larva de mosca soldado. Y entonces, que en este caso, restos de comida del comedor, no es el más ideal de que vayan las lombrices, o pueden ir a las lombrices, pero hay que tener un compostaje termofílico previo. eh, que esto sí que se lo dé a la engorde de las larvas y esos estén, digamos, en ambientes separados y una vez que, porque hay un tema interesante que lo he intentado yo, pero no lo he terminado de lograr, que hay muchos vídeos de la mosca soldado, los que hayan buscado habrán visto esto de que la larva se autocosecha. El tema es que la larva le gusta la humedad, como he dicho yo, pero hasta que esté en fase de prepupa, cuando quiere volverse pupa, que es cuando estaba negra, como enseñaba en el ciclo, ella necesita un ambiente seco para poder formar su caparazón y volverse mosca. Entonces, hay sistemas comunitarios, digamos, de uso externo en países tropicales que dibujan una rampa para que la larva se vaya andando sola por la rampa y ella busca seco y oscuro. Entonces, si la rampa está, digamos, dentro de un sistema donde luego ella cae en un contenedor, y eso, digamos, está en una fase ideal, por ejemplo, para la alimentación de gallinas o para la alimentación de otros animales. Entonces, pero ya te digo, en las pruebas que he hecho, como mucho 50% se autocosechan. Las demás se quedan perdidas ahí dentro. Y a veces vuelven mosca ahí dentro mismo. Pero bueno, digo, porque lo que dices tú sería interesante, por ejemplo, en un sistema, en un ambiente, o sea, una escuela que tiene su comedor, que también tienen gallinas, donde puede haber un reservatorio donde tú das el resto del comedor a la larva soldado y tienes este sistema de recolección de larvas en fase prepupa para dárselo a las gallinas del mismo ambiente. Entonces, eso sería una forma, digamos, de reciclar residuos del comedor y generar un alimento de alta calidad a la gallina, si es que no vale darte los macarrones directamente a la gallina, ¿no? Vale, vale. Hay más o menos, perdona que haya cortado, ¿hay más o menos algún sistema así
comercial, alguna para eh, criar moscas soldado en este, o todavía son todo experimentales y... Bueno, hay una parte quizás que he saltado de mi introducción, es que desde que he entregado la tesis, yo ya no he vuelto a tocar las larvas, porque he pasado a trabajar con agricultura de carbono y consultoría para temas de crédito de carbono en la agricultura, y entonces estoy un poco desactualizado de lo que existe y lo que no. Yo lo que recuerdo es que había un sistema como incluso diseños donde tú puedes hacerlo tú mismo, de esta rampa, de cómo cosechar. Si hay alguien explotando eso a nivel económico, digamos, a nivel de crear el sistema, el diseño y venderlo, yo desconozco. Pero bueno, una búsqueda rápida en Google creo que nos va a decir si sí o no. Gracias. Adelante, Alfredo. Muy bien. Pues Gracias, Joan. muchísimas gracias, Ricardo, bueno, por tanta información tan interesante y tan nueva con respecto a lo que se está viendo por ahí. Entonces, yo había una aclaración con respecto al tema de los excrementos, porque yo el año pasado estuve alimentando mosca soldado primero con excrementos humanos, ¿no? Y efectivamente el tema de la humedad era determinante porque de alguna manera las moscas, las larvas, ¿no? quedaban embotadas en la mezcla entre el excremento humano y que se daba como materia prima y su propio, lo que tú llamas frass, ¿no? Creo que es lo que más que no es compost, sino es el excremento propio de la... Y entonces digamos que quedaban paralizadas, se quedaban embotadas directamente en esa masa residual, y entonces era un problema. El- si mezclabas los excrementos con otro tipo de bioresiduo, eso se resolvía. Pero habría que ver, dependiendo de la humedad, habría que saber cuál es la proporción. Y lo que voy a hacer, digamos, en la primavera, cuando salga la nueva campaña, es tratar de utilizarlo de baño seco. Es decir, ese humanure que ha sido secado por la aportación de Senrim, ¿no? Está con mucha menos humedad porque el Serrín lo ha extraído. Entonces, yo creo que puede ser una buena aplicación para, o sea, materia prima para poder alimentar a las larvas. De tal manera que podría ser como digamos, un complemento, un post-tratamiento para lo que serían baños secos, ¿no? Y eso es, bueno, eso es una cuestión que voy a tratar de hacer. Es muy sencillo y se puede hacer doméstico. Con respecto Pero a las preguntas, mira, perdona, no, hay... un comentario, ¿Sí? Alfredo, perdona cortarte. No, es Sí. simplemente porque para mí el tema de la excreta humana es que tiene Sí. poca humedad y si la secas Ah, más es peor. pues en mi caso era, lo que yo vi es que realmente la masa resultante tenía una excesiva humedad de tal manera que como lo que te comentaba, las larvas no podían seguir progresando, se quedaban embotadas en una especie de barro, ¿no? Y, y sin embargo, mezclado con otros residuos, sí que no habría ese problema. Siempre hay una masa residual, ¿no? que provienen de los excrementos, ¿no? Pero la cuestión si esa masa residual eh, tiene capacidad limitante para el desarrollo de las larvas cuando salen. Y en mi caso, bueno, con todas las pruebas que hice, con muchos bioresiduos, no era limitante, excepto con los experimentos humanos, por esa plasticidad, por esa fluidez que tenía, que yo atribuía a exceso de humedad. Pero vale, es estupendo saber cuál es la- No es el único factor que influye a eso, ¿no? sí, Y yo creo que puede estar el sí. hecho de las emisiones de gases. Las emisiones de gases las deja mareadísimas. Nosotros teníamos que hacer control de Ajá. renovaciones de aire muy a menudo porque según las emisiones de CO2 y de amoníacos o de amonios, eso influía mucho su Una desarrollo. supervivencia. Puede ser que tenga algo que ver los gases en lo que me dices del embotado ese, pero para que tengas una idea, se puede ponerlas en el yogur y ahí en el yogur mismo, bañándose en el Sí. yogur, lo comen. Ajá. Pues es posible que sea eso. Yo sé de todas maneras que su hábitat natural son los cadáveres en descomposición.
de los países centroamericanos, que es donde y entonces yo sé que las expulsión de gases, la generación de gases en un cadáver, ¿no? Pues puede ser incluso peor que lo que puede ser un tema de excretas, etcétera. Pero es cierto que puede ser a lo mejor demasiado amoníaco, etcétera, etcétera. Lo que, bueno, una cosa que comprobé es que eran absolutamente resistentes a cualquier si las metías en cenizas, podían estar semanas estando en cenizas, con un pH tan alto. eh, Pero un factor que, bueno, un dato que has mencionado es el factor de supervivencia, que es del 50%, lo cual es una cosa que me llama mucha atención, porque cuando tenemos epidemias o ataques, por decirlo así, de mosca soldado en las composteras, que eso es algo que ha sido en 3 o 4 años, ha sido un fenómeno que ha sido intensificado. Antes era algo residual y ahora está en todas las composteras de España. Pues, la pregunta no es por el tema de la cría, sino para entender cómo funcionan. El hecho, muchas de las sospechas que tenemos es que se genera mucha larva, pero es cierto que aparece poca mosca. Entonces, no sabemos si es porque realmente se han escapado, evidentemente, y como tienen poca esperanza de vida en fase adulta, pues entonces pues ni se las ve, lo cual es estupendo. O precisamente es que en su fase de pupa hay pues mucha mortandad, que lo he comprobado en el fondo de las composteras, o en las cercanías. Es decir, hay mucha, digamos, hay mucho individuo de ninfa pupado que parece que no ha progresado. Entonces, tiene mucho éxito como larva, pero al final me da la impresión que este factor de supervivencia del 50% pues es el que existe en la naturaleza, ¿no? Realmente la mitad no prospera. Mm, Pregunto. Ya, yo para pensar en una compostera, yo diría que lo que hace con que no puedan generar la mosca es la humedad. Como decía, ellas buscan un ambiente seco, oscuro y seco, y si la compostera no tiene, digamos, la forma de escaparse de ahí, porque ellas tienen una capacidad de agarre muy, muy potente. Ellas pueden treparse por las paredes Ujú, y irse por ahí. No sé si en las composteras que tenéis son las de cajas, son las de esas que enseñó Alex, pero si ellas no tienen para dónde ir, es complicado que puedan volverse mosca. Entonces, ujú, yo, por ejemplo, que tuve una cajita en mi casa, he visto cómo se escaparon de la bolsa que yo tenía y las he encontrado durante medio año en todas las partes de la casa. No de mi casa, por suerte, pero del patio, que están por todos los lados porque van y se meten por todos los lados, pero porque están buscando un ambiente oscuro y seco y protegido de depredadores. ujú, Pero la mortandad del 50% que he enseñado yo, eh, yo la he atribuido en aquel entonces a estos intercambios de temperatura y de ambiente que no era lo favorable, pero como dices tú, a lo mejor esto es la naturaleza en sí mismo, ¿no? Una ovoposición de la moca da 300, entre 300 y 500 huevos, que luego los 300 y 500 huevos no van a ser todos, ya hay una gran mortalidad en esta etapa, ujú, pero luego los factores que van a influir en su supervivencia entre la fase de larva y prepupa y pupa y adulto, pues pueden ser otros. ujú. No sé si te he contestado, pero porque tampoco Sí, sí, sé no. decirlo 100%, pero Bueno, yo creo que el hecho de no poder encontrar el ambiente adecuado para volverse mosca la termina matando. Ahí se sí, puede sí que ver, si encuentras sí que lo he su respondido. pupa, si encuentras la pupa, ves si la has ido o no, porque tiene una ¿Está hueca o partecita. no? No, no. Sí. Lo que yo encontraba después de meses era la pupa no hueca, ¿no? Ah, Y yo no sabía si realmente estaba en estado de hibernación o a la espera de condiciones mejores o simplemente, pero daba la impresión de que estaba realmente muerta. mm. Mm. Puede ser los dos, porque este bicho yo he dejado de sorprenderme con ellas porque es que tienen unas capacidades, a veces yo Sí. pensaba que te teletransportaban. Un ambiente tan cerrado y la de ella afuera. Ujú, sí. Y lo último ya es en la composición nutricional de la larva. Sé que tiene muy buena proteína, ¿no? y, y creo que tiene una buena calidad de grasa. O sea, esa combinación de grasa y proteínas la hace ideal, ¿no? Pero ¿has encontrado algún patrón, alguna construcción en lo que son minerales,
O sea, lo que habla de la calidad nutricional de la larva, tanto para... Recuerdo haber visto, no, era porque claro, las proteínas son aminoácidos, ¿no? Y los aminoácidos son distintos. Yo tengo una gráfica, a ver si la puedo mandar por aquí, por el chat, que enseñaba la diferencia de estos aminoácidos en referente a otros, pero eso estamos hablando de las proteínas, no te sé decir de nada más. Mm, muchas gracias, Ricardo. Buenas, creo que Alejandro habías levantado la mano, pero luego la has bajado, ¿no? Bueno, pues es una pregunta para los dos que tiene que ver con, porque los dos habéis planteado escalas pequeñas todavía. El tema del escalado, en el caso de Ricardo, sabemos que hay grandes plantas, pero tu objetivo era el escalado en sistemas de permacultura, de alimentación animal, sobre todo entiendo que pollos, que tiene una componente de soberanía alimentaria para el futuro de la humanidad bestial, y estamos dependiendo de los piensos de síntesis, como es, vamos, de los piensos que vienen de la proteína, sobre todo de la soja, ya lo has comentado. Entonces, ¿qué posibilidades veis al escalado? En el caso de Alejandro, están ya escalándolo a una planta grande, que no nos lo he explicado antes, si nos lo puedes contar un poco más de detalle, y los cambios que estáis introduciendo en el, respecto al modelo que habéis estado prototipando estos casi 2 últimos años, y cómo piensas dar el salto a la planta nueva en Pancorbo, y lo mismo, ¿cómo te imaginas estos escalados? O si tienes alguna finca de referencia, Ricardo, que digas, pues mira, estoy viendo que lo están aplicando para la alimentación, sobre todo de pollo, que creo que es lo más... Como comentario, cuando estuvimos haciendo un análisis de una comunidad muy pobre en Guatemala, que utilizaban pues todos los restos de cocina, se los daban a los chanchos, a los cerditos, y a los pollos tenían problemas para la cría de pollos, identificamos la posibilidad de que pudieran trabajar con las excretas humanas que tenían una mala gestión para utilizarla para la larva soldado y después dárselo de comer a los pollos en engorde. ¿Tienes algún referente? Porque nos lo preguntaron en las sesiones online con los de Guatemala. Y bueno, el precio del pienso está ahora mismo a 30 euros kilo. Supongo que el tema de los costes de producción será uno de los retos para poder hacer ciclos virtuosos con los residuos. Muchas gracias a los dos. ¿Vas tú primero, Alex? Oh. Dale tú. Vale, bueno, el tema es eso. Desafortunadamente yo he terminado todo eso y bueno, os confieso un poco que a nivel industrial la producción de la larva en sí me ha desencantado un poco por una cuestión de eso, de la industria animal y la explotación y todo lo que significa una nave de insectos, volver a casa con el olor que supone. Esto todo me ha desencantado un poco de eso. Por eso, en fin, desde el principio mi idea era cómo puedo aprender de la experiencia fallida de Berlín a algo más científico y extrapolarlo a una necesidad de comunidad. Pero desafortunadamente me desprendí un poco del tema y no tengo ningún referente. Yo quisiera haber sido yo en su día el referente porque tenía yo ganas de hacer justamente eso, un proyecto comunitario, aprovechando mi vínculo con la empresa donde yo estuve, que potencialmente podría ofrecer estas larvas neonatas de momento óptimo al engorde fuera de la nave para hacer un proyecto que mezclase creación de pollo, gestión de residuos y la crea de la larva, pero no le llegaba a hacer por, en fin, falta de contactos, falta de oportunidad, falta de cultura ahí en Murcia de jardines comunitarios, pero me quedó en el tintero y no digo que no, que he abandonado la idea, pero bueno, no he podido ser yo el referente y no te puedo contestar desafortunadamente si hay, ojalá haya alguien que lo esté haciendo y estaría interesante hacer una investigación por ahí a ver si hay, pero bueno, el potencial de escalado es el que yo dije, y, manteniendo el ciclo cerrado en un ambiente controlado hay buenas posibilidades de que la engorde de la larva se haga en el Mediterráneo, a las temperaturas que tiene el Mediterráneo y obviamente en los países tropicales donde la larva tiene una ocurrencia natural bastante
importante. En España también la tiene ocurrencia natural, pero si queremos dar un avance en un sistema, como hacemos cuando traemos la lombriz a una compostera comunitaria, pues implicar un sistema semi-controlado de larvas en un ambiente comunitario, y yo lo veo muy posible para que haya esas estaciones descentralizadas de gestión de residuos. Pero asumes que la cría no, digamos la fase de reproductiva, la recogida de los huevos y eso crees que lo has comentado, pero por refrendar que crees que se va a depender siempre de procesos de cría industriales muy, muy controlados. En España sí, si vamos a un país donde tenemos temperaturas medias de 28, 25 grados, pues en Indonesia creo, donde el centro suizo ese de investigación tiene una mini planta de gestión de residuos con larvas soldado, y ahí hace la cría en ambiente abierto, pero porque están en su hábitat óptimo, ¿no? Con las diferencias estacionales que tenemos en España y en Europa, yo lo veo muy difícil, casi imposible que se pueda tener un sistema eficiente, mínimamente eficiente, ¿no? Porque la oposición de las larvas en una temperatura que no es adecuada, o incluso el desarrollo de los primeros días, yo lo veo muy difícil. Es muy laborioso, ¿eh? Muy laborioso. Por más que el mercado esté avanzando y haya habido muchas inversiones, comparar el precio del kilo de la soja con el precio de la larva de insecto, estamos hablando de... No, yo tengo esto en mi tesis, lo puedo buscar ahora, pero de 10 veces máximo. Recuerdo que creo que estaba 10 veces más caro. O sea, entonces no hay un sistema que se aguante, por más que esté industrializado, alguna parte del proceso es laborioso, y no, por eso que, bueno, es mejor. Mi conclusión de la investigación es que si no vienen las neonatas en España, es muy complicado que se pueda cerrar el ciclo de una manera eficiente en una estación descentralizada. Pues nada, muchas gracias. Queda claro entonces que la tenemos que mantener considerando como un animal tropical y no Claro, en Guatemala no subtropical, lo que podría sé. ser el caso de la lombriz roja, ¿no? La lombriz roja la podríamos considerar subtropical y se cría en buenas. Pues gracias por esta conclusión porque, bueno, pues aclara cosas. Pues Alex, creo que tenías pregunta y luego va Javier. Si alguien quiere intervenir, levantar la mano, y si no hubiera ya más manos levantadas, lo que haríamos es cerrar después de Javier. Gracias. Sí, yo en cuanto al escalado, claro, nuestro proyecto siempre se ha basado en la gestión de biorresiduos municipales. Entonces, el mayor problema del escalado ahí es la infraestructura, el contar con infraestructura, porque claro, tú en una planta de vermicompostaje en la que estás trabajando con estiércoles, siempre tienes la opción de que cuando necesitas la materia, haces un alquiler de esa maquinaria, contratas el transporte, te dejan los caballones y luego el resto es esperar. Es decir, no hay una intervención tan continua. Con el resto, con la gestión de los biorresiduos sí que se necesita más maquinaria. Para mí eso me parece un problema. En nuestro caso llevamos 2 años trabajando con el ayuntamiento, con 2 generadores del ayuntamiento de Miranda, y lo estamos haciendo de una forma gratuita porque todavía no ha habido un apoyo. También hemos llegado como antes de que la administración se ponga las pilas con este tema. Eh, Ahora también, no lo tengo claro del todo todavía, si por normativa incluso deberíamos de separar este tipo de residuos en dos calidades de humus de lombriz, una calidad que viene de bioresiduos y una calidad que viene de estiércoles. No tengo tan claro todavía que se puedan mezclar en el mismo proceso y aprovechar tanto de unos como de otros. A nivel microbiológico, lo que nos está dando el asesor con el que estamos ahora mismo es que el mejor humus, que es un compost vegetal, pero bueno, está el hombre trabajando ahí, es el vegetal, el que mayor diversidad tiene. Y mira que estamos trabajando con residuos, bioresiduos de cocinas que tienen una cierta diversidad, pero todo lo que tenemos de jardinería, de restos vegetales, es la muestra de microbiológica que más diversa
está saliendo y más enriquecida. No sé, yo me planteo el escalado ahora mismo enfocado a la parte productiva, como que la administración o da pasos para facilitarnos esa tarea, o al final vamos a acabar haciendo un vermicompostaje más convencional. Obviamente teniendo muy en cuenta los restos vegetales de jardinería, cuanto más diversos mejor. Y, y sí, pero me parece que el escalado se nos hace complejo en cuanto a la gestión de bioresiduos, ¿eh? Otra cosa sería que fuese la administración la que se encargase de gran parte del proceso y nosotros, pero aún así, necesitaríamos más maquinaria que con la gestión de estiércoles. Y es que estamos en ese punto de plantearnos cómo hacerlo. Entonces, todavía no hemos dado el salto, pero veo las complicaciones económicas sobre todo y la falta de Puedo, apoyo. puedo añadir un comentario, Alex. No, es que yo tuve una experiencia en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, que tiene un departamento de agricultura orgánica y he podido hablar con el profesor referente, que era un apasionado de las lombrices, ¿no? Y él tenía, recuerdo que estaba muy fastidiado porque tenían campos y campos de agricultura y tenían ahí un rinconcito para los experimentos del orgánico, Estados Unidos, ¿no? Y él tenía una nave así donde él hacía humos de lombriz y él recolectaba restos de la cocina de los diversos, porque ahí había una cantina universitaria donde habían varios tipos de comida y entonces había un acuerdo para recolección de los restos crudos y algo digamos, de resto de plato, pero era mínimo, era más, pero era una cantina bastante grande. Le dijo que era la cantina más grande de Estados Unidos, quitando las militares. Y entonces llegaba un mini camión ahí de residuo orgánico al día, que yo digamos que tenía unas buenas, no sé cuántas toneladas llegaba al día, pero llegaban y hacían una deposición y lo que él hacía de gestión era tener un mini tractor que daba vueltas a eso a diario, mezclaba con lo que había de antes, se incorporaba y hacían como a la compostera y iba haciendo eso. Yo creo que, no sé si a cada semana, lo que llegó hace una semana, lo pasaban para dentro de la nave de las lombrices y ahí hacían más o menos lo que dices tú, 50 centímetros de altura, pero era un continuo eso, era una nave donde era un continuo. Iban a rellenando, era grande, era muy larga así de, no sé, no me acuerdo porque sí lo visité, pero iban añadiendo digamos, el pre-compost que se hizo fuera, que alcanzó cierta temperatura, pero que tuvo ahí un tiempo. Y eso permitía que cosechaban de una punta y iban recogiendo de la otra, pero no sé si me estoy explicando, pero lo tenían ahí. Y ahora, yo nunca he visto nada a nivel de lombriz tan masivo como lo que he visto ahí. Y para él el punto clave del escalado era justamente una gestión previa de la temperatura, de ese residuo que llega, hacer un compostaje termofílico que haga su labor de precompostaje antes de traer a las lombrices para una mayor eficiencia del proceso. Pero bueno, esto lo sabes, tú lo has comentado ya, pero simplemente me ha sorprendido que con pocos recursos ha podido dar abasto a muchos residuos. Sí, pocos recursos y mucha mano de Claro. obra de persona, claro, a nivel Claro, personal. él tenía los becados ahí, en fin, cómo funcionan las universidades, ¿no? A veces entra un dinero de la investigación, pero no te lo puedes poner en tu sueldo, entonces tú le das becas a los estudiantes a cambio de que venga a darte vueltas al compost. Y era un poco así que funcionaba, o sea, había personal por el tema de la universidad, ¿no? Entonces, claro que eso es un factor importante a la hora de escalarlo a estructuras donde el factor económico lo pone contra la pared, ¿no? Pero Claro. si quieres, yo te dejo el nombre del profesor, no sé su condición ahora, pero era una persona muy cercana en su día de hablarle y tal. Te dejo el contacto por si interesa. Yo Sí, sí. no he hablado con él desde 2019, o sea, no puedo introducirte porque él no va a saber ni quién soy, pero en fin, a veces tener ahí él era una persona muy referente y muy abierta y muy apasionada de la lombriz, entonces creo que
Mira, Alejandro, aprovecha para comentar que en unos meses deberíais tener una planta de 1.000 toneladas ya funcionando, ¿no? ¿Para cuándo está previsto? ¿Cuál es la capacidad? Y en este momento, diciembre del 24, ¿cómo te imaginas el porcentaje de residuos urbanos de los estiércoles, como has planteado, un modelo más convencional de aprovechar estiércol, que es lo que hacen todas las plantas de lombricompost o de venta de fertilizantes en España? Solamente aclarar una cosa que has dicho, porque no ha quedado suficientemente clara. La cuestión clave para mantener el biorresiduo, sobre todo, es que el ayuntamiento pague por la recogida de grandes generadores. Los dos grandes generadores de una ciudad de 40.000 habitantes se están yendo con coste cero para el ayuntamiento y quitándole también el gasto que supondrá desde ya los en torno a 100, 130 euros por tonelada a las plantas donde habrá que tratarlo. Luego, el fracaso es, no, después de haber tenido reuniones con la concejalía, la anterior, la actual, desde los últimos 2 años, pues que la administración está parada para cualquier tipo de innovación y están al servicio de las grandes empresas de gestión de residuos. Y esta es la gran dificultad. Se ha hecho una apuesta importante, pero los costes de recogida pues, son altos si la administración no se implica, aunque solamente sea por una cuestión de responsabilidad social corporativa, pero a veces las entidades son o somos tan zafias que ni siquiera por temas de responsabilidad social corporativa. Pero el coste les da igual, como lo pagan otros, ¿no? Que son la ciudadanía. Bueno, pues esta es la parte de crítica sistemática que tiene el sistema de la gestión de los residuos. Más allá de la licencia de operación, ¿no? La licencia para operar residuo que uno no sé si Alex tiene que afrontar este tipo de gasto, no sé cómo está el tema en España, pero de que hacer manejo de residuo de fracción urbana requiere ciertas licencias que son prohibitivas a proyectos comunitarios. No, pero es que va a pasar a una planta de 1.000. Ten en cuenta que se ha escapado porque hemos ido a sistemas de compostaje comunitario, o sea, el aspecto de lo que has visto era una compostera comunitaria, aunque había detrás un proceso de ingeniería y de diseño avanzado. Pero si viene alguien, estos son unos invernaderos y aquí tienes un sistema de compostaje comunitario y las cantidades son inferiores, ligeramente inferiores a las que permite un sistema de compostaje comunitario que no requiere autorización, pero creo que es mejor que nos lo explique Alex. Y luego pasamos ya a Javier, que llevas un buen rato con la mano levantada, perdón. Sí, mira, la proporción que estamos ahora eh, realizando, las composteras, es de 50-50 en volumen, pero luego, cada vez que tapamos la compostera, lo hacemos con paja. El volumen de estructurante es todo, restos de jardinería triturado, restos de huertas, pero siempre que hacemos y bueno, y restos de muchas hojas que se caen y tal, pero siempre que tapamos la compostera, que las gestionamos 2 veces por semana y las aireamos 3 veces por semana, gestionar me refiero a traer residuos, ¿eh? Lo tapamos con paja, entonces ahí le incorporamos un poco más de paja. Y más o menos para la planta futura de 1.000 toneladas, la idea sería esa, meterle un, como un 40% un 50% de estiércoles, un 40% de restos de jardinería y un 10% de restos de paja y otras materias así más picadas, más trituradas. Esa es la propuesta que nos ha hecho Rubén, que es el asesor con el que estamos ahora. Y, y bueno, como decía Franco, eso estamos construyendo ahora, se nos ha ido un poco de manos por las lluvias, pero me imagino que a principios del primer trimestre del año que viene tendremos ya una planta y lo único que tienen que venir a revisarla. Aquí los permisos es ser operador de gestor como gestor de residuos. Eso creo que era una tasa o algo así de inicio de 300 euros. Y tú, una vez que tengas unas instalaciones, si vienen y esas instalaciones son válidas, te dan ese certificado como operador de residuos, transportista y gestor, y puedes operar en otras plantas también que estén validadas, no solo en la tuya. Puedes, siendo operador, ya puedes ir a Y el otras. procedimiento de evaluación ambiental resuelto ya, ¿no? Sí, sí, no hubo mucho problema con eso, por suerte, pero bueno, hemos tardado como un año entero en hacer un preproyecto, un estudio básico, un estudio de ejecución, un informe de impacto ambiental, y los procesos administrativos pues estarán en torno a 6, 8 meses, si va todo bien, que ha ido todo bien, porque hemos tenido apoyo de la administración local y bueno,
pero esos son un poco los tiempos. En año y medio puedes tener una planta desde cero. Otra cosa sería en la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? La Comunidad de Madrid es la que realmente puede estarse 3 años, pero en Castilla y León, en Extremadura también suelen tener plazos similares, por lo que sabemos. ¿Yo? Bueno, efectivamente está bien la aclaración, Franco, porque yo pensaba que a vosotros, Alejandro, os pagaban por la gestión de esos residuos. No, ya veo que no. Bueno, me gustaría preguntarte, Todavía, yo creo que todavía. todavía no, ¿no? Todavía no. Espero que el año que Bueno, viene sí. Y pues si eso, no, pues dejaremos de cogerlos. claro, es que eso, fíjate. Bueno, nada, me ha surgido una duda cuando hablas de que haces un análisis microbiológico al humus. Entiendo que es cuantitativo, cualitativo. Bueno, es muy especializado el laboratorio, esto es habitual, es coste algo, ¿me puedes decir? Sí, bueno, los análisis que estamos haciendo nosotros, no sabría definirlos, o sea, serían más cualitativos, o sea, son análisis por familias. Lo que estamos haciendo, sí que hay una cuantificación a microscopio y luego se extrapola al resto de muestras que se ha cogido y a la cantidad que podamos tener nosotros ya en tonelaje, pero son análisis de bacterias, algas, hongos, protozoos, nemátodos, patógenos. De hecho, creo que puedo tener por aquí y quizás lo puedo compartir. Espera, lo voy a buscar antes de ponerme. Pero sí, son análisis. A mí me gustaría aprender a poder observar con esta persona que está haciendo ahora mismo este conteo. Y lo que te da a entender es un poco bueno, más o menos en qué niveles se sitúa la calidad microbiana de tu humus de lombriz. Mira, Y voy es a muy buscar específico uno. el laboratorio. Es No, una persona la que me lo está haciendo y lo está haciendo con un microscopio. No sé, Ah, Franco, si tú recuerdas exactamente las características. Eran 300 aumentos, creo. 400 aumentos lo puede hacer uno mismo, no es difícil. Hay una escuela de formación, es una escuela permacultural, creo que californiana, que tiene también delegaciones en España y en Francia. Delegaciones quiere decir alumnos, personas que se han formado en el sistema. Quien lo trajo a España, si no recuerdo mal, fue Sustrayac, la cooperativa en la que estuvo nuestro compañero fundando en Álava hace tiempo. Y es una nueva tendencia, es soberanía, como lo que visteis del semáforo de sí, fertilización. En realidad, alguien con un microscopio de 400 aumentos aproximadamente y un precio que puede estar en el entorno de los 200 y pico euros, puede tener soberanía a la hora de analizar lo que creemos que es. Lorenzo nos habló de ello en una de las sesiones del año pasado. sí, sí, ¿Te lo acuerdas, dejó, bueno, Javier? sí, sí, Es recuerdo lo que está que haciendo. Y lo que hace sobre todo es determinar la proporción, aunque como ha dicho Alejandro, hay varios filums que se analizan, o reinos distintos, protozoos, etcétera, pero sobre todo lo más efectivo parece que es la comparativa entre la proporción de hongos y de bacterias, que debería estar en el entorno de uno. Cuanto más hongos tenga, para ellos es un criterio de calidad. Por eso hay mucho más hongo en una pila donde hay restos vegetales, porque ya sabéis que el hongo lo que hace sobre todo es el reino fungi está preparado para descomponer las ligninas y se ha sabido defender de las propias defensas de los vegetales, y las bacterias están más en residuos ricos, pues los almidones, los residuos orgánicos. Yo creo que ahí hay un prejuicio sobre el valor de lo fúngico, pero me parece que es correctísimo, vamos, por lo que he estado siguiendo en vídeos en internet, no sé si están todos en inglés, no hay traducido al castellano que yo sepa, pero es muy los vídeos. recomendable esa escuela microbiológica. Pues por favor, Franco, si puedes compartir información de cómo, te lo agradezco. Gracias, Alejandro. Sí, Ya no veo sé que si estáis viendo la analítica, que es muy sí, sencilla. Intervalos, resultados de la muestra, va midiendo la biomasa y bueno, va sacando un poco primero los beneficiosos en el rango, como ha dicho Franco, hongobacteria, protozoos totales, flagelados, amebas, nemátodos y luego los microorganismos potencialmente perjudiciales
anaeróbicos, ciliados, nematodos comedores de raíces. No sé, aquí no tenía. Y por decirlo en términos coloquiales, es como un pajarero, ¿no? Que va con unos prismáticos y sabe distinguir un Sí, buitre leonado de un negro. Bueno, pues no es tan difícil Es aprender a un, distinguirlo, requiere una cierta preparación y puedes hacerlo sin tanta finura y es muy sencillo distinguir un nemato de un protozoo, es de una bacteria y un, de un burongo. Eso es, lo consigues en un tallercito de unas horas, con perdón de la importancia que tiene ya, ya. el No, no, me tema. parece muy interesante. Lo vamos a bautizar como un honguitólogo. ¿Eh? Bueno, gracias. Por último, para Ricardo, bueno, me gustaría hacer un par de comentarios. Creo que lo que decía antes Alfredo, que no acaba de encontrarse ahí una masa entre las heces y el fras y las larvas, es porque pongas el sustrato que pongas, siempre hay un porcentaje de conversión del residuo, ¿no? De hecho, tengo entendido que la materia orgánica tiene un porcentaje, con la mosca al sodo negro, con las larvas, tiene un porcentaje de conversión del residuo en torno, cerca del 70%, que es bastante elevado comparado con otros sustratos. Eh, Son unas pinceladas de unas cosas. Es que yo preparé una pequeña presentación de cuál es la situación actual de la mosca soldado negra. No sé si recuerdas, Franco, que lo hablamos, pero finalmente no lo he puesto. Pero como sí he leído algo, por aportar, que entiendo que es información de Internet, pero bueno, creo que está contrastada. Realmente el crecimiento es a nivel industria muy grande y casi todo el producto destinado a acuicultura y proteína animal para animales de compañía como complemento en los piensos, por el valor que tiene efectivamente competir con harinas de pescado o harinas cárnicas o como decía Ricardo, la soja, sin recibir un ingreso por el tratamiento de residuos, hoy en día no es competitivo. Además, porque bueno, son instalaciones con un gasto energético bastante alto para mantener las temperaturas y un gasto energético alto porque como hay sospechas de que a lo mejor puede quedar algo de coli o de salmonela, pues normalmente el secado de las larvas, eso tengo entendido, lo hacen con hornos o estufas, que es un incremento energético. Si me permitís, para que lo vean los compañeros, como lo había sacado, me parece interesante, os voy a compartir esta pantalla, si puedo. ¿La veis? ¿Se ve? ¿Sí? Aún no, pero sí, ya. Ahora, vale. Esta es la situación de las grandes empresas en el mundo. Como vemos, hemisferio norte y sur hay producción, está subiendo mucho en Canadá y en Estados Unidos y en Asia también, pero para el tema de peces y piensos animales, pero claro, son industrias eh, son industrias muy grandes y es el modelo no es el modelo que decía Alejandro, perdón, Ricardo, son como esta, a ver, ya no se ve la pantalla, ¿ah? no, no se ve. Bueno, yo no la veo. Ah, perdón. Son como esta que está en España, Bioflites, no sé, sonará, esto está en Murcia, Ricardo digo yo que la conozca, ¿no? Eh, Parece ser, está aquí en España y es la mayor de Europa. En la de Fuente de Álamo de Murcia, se cría la larva y luego se lleva esta otra de Palas de Ley en Rugo, se lleva la larva bueno, yo creo que la llevan a Galicia claro, la cantidad de estiércol que hay allí para gestionar los estiércol de vaca y tal, pero lo que pretenden es obtener, pues eso, proteína, grasa, el fras, quitina, etcétera. Pero el modelo de negocio es este. Aquí esta fábrica de Lugo ha costado 23 millones de euros casi y esta otra de Murcia pues acaban de hacer una inversión de casi otros 3 millones de euros para aumentar la producción de larvas y abastecer a esa fábrica. O sea, son fabricones. Esto está en España. Y... Perdón, ya lo he quitado, ¿no? Bueno, un poco lo que había visto es eso, como lo tenía ahí, lo quería compartir porque lo habíais comentado. Pero la duda que quería preguntarle a Ricardo es, el manejo de todo esto dicen que es en bandejas, por eso requiere mucha mano de obra, pero claro, si tú tienes un porcentaje de conversión del residuo del 70%, me imagino que tengas una bandeja con
bastante frass con larvas y con residuo, el alimento que le has dado que no lo ha consumido la larva. Cómo gestionas eso que tienes en la bandeja? Gracias. Bueno, has dicho varias cosas, ¿no? Pero luego contesto esto primero y luego comento un poco el tema de la producción industrial. Eh, la experiencia que he tenido yo es que no quedaba mucho residuo, ¿no?, en la bandeja. Depende claro, de la dieta, ¿no? Si es una dieta enfocada en el engorde de la larva, eh, gran parte de lo que quedaba claro, es que era como eran cereales y el cereal se parece con el fras, al ojo no sabía yo distinguir qué era lo que una cosa y otra, ¿no? Pero, en fin, la separación que se hace de ellas, hay que pasarlas por el tamiz y tienen diferentes tamaños, pero no sé, no sé si es ahí donde querías combinar, por ejemplo, el resto del fras a un sistema de compostaje para terminar de hacer el tratamiento del residuo. Pero Claro, bueno, pienso que sería claro, algo así, hay que finalizar eso. sí, por eso digo, el fras se queda, no recuerdo de nada de la literatura y ni de la gente con quien he hablado, porque también he hablado con gente de Alemania, de un par de empresas de ahí. Nadie veía interés económico en el fras, ese. El interés estaba en la larva y en lo que se podía sacar de ella, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al escalado a nivel industrial, no estoy muy seguro si esa que enseñas a nosotros es la más grande de Europa. Yo recuerdo en su día, la que tenía más nombre en Europa era la francesa Insect, con Y, que de hecho ha abierto naves en Estados Unidos. Pero bueno, puede que el tiempo haya cambiado las cosas. Yo creo que es Eh, después de de las últimas inversiones. Vale, vale. Y claro, ahí yo lo que veo, desde lo poco que he podido aprender de eso, es que, que la larva sea una solución a la fracción orgánica del residuo municipal va a tardar, porque lo que hacen es un estudio de cómo el subproducto de la industria, o sea, los restos orgánicos de una producción industrial, tiene como buena conversión, el FSR que he enseñado, se estudia cuáles residuos tienen buena conversión y se trabajan con los costes, ¿no? Porque una industria tiene el coste de gestión de este residuo, sea por el tema de logística, de llevarlos a donde hay que depositarlo o a lo que hay que pagar de tasa, y cuánto se puede jugar con eso a que este valor luego sirva a una segunda industria que está interesada en la producción de la larva para que haga un win-win entre las dos industrias, ¿no? Una, la interesada por el engorde, que tenga una materia prima barata, o incluso gratis, o incluso que tenga que pagar, pero que no sea tan cara, porque hay esta relación con una otra industria que genera esto, ¿no? Y es ahí un poco, porque incluso dentro de la normativa europea, yo recuerdo el IPIF, eso que también he pasado en los enlaces, ¿no? Que es la organización que representa los productores de temas de insect farming. Yo estuve en un congreso de ellos y claro, se hablaba de las normativas, de que al final, para que entre en Europa algo en el sistema de alimentación, no puede ser necesariamente un residuo post-consumo. Hay un tema normativa que genera trabas a que algo de post-consumo vuelva al ciclo de alimentación. Entonces, si está clasificado como subproducto de la industria, no hay ningún problema y entonces está dentro del ciclo de la alimentación. En fin, por eso digo que el hecho de que las larvas soldado sean una respuesta en Europa a la gestión del residuo orgánico a nivel industrial, tanto por los factores de engorde como por factores de regulaciones, yo lo veo que desafortunadamente va a tardar. Sí, yo pienso igual. Además, hablaban de que para engorde animal
un proceso de transformación para ir a otro proceso de transformación difícilmente es rentable. Bueno, que la gestión del subproducto industrial no deja de ser una gestión de residuos, ¿no? Al final, simplemente es que a nivel del postconsumo, todas las complejidades que conlleva las contaminaciones y tal, pues es poco rentable porque al final no es muy complejo todo lo que conlleva y no hay una, digamos, una rentabilidad económica en eso. Bueno, pues son... Perdona, último comentario. Podrá ser para el tema de los purines. Yo veo que los purines hay un mercado importante a explotar. Y ahí no sé cómo estará el tema de regulación, pero bueno, el tema de los purines, de la dificultad que hay de las macrogranjas de encontrar una forma de deposición de eso, bueno, la macrogranja y sus problemas, ¿no? Y los nuestros que conllevan todo eso, pero bueno, hay ahí una posibilidad de explotar, pero no sé decir cómo está el tema. Sí, de hecho yo pienso que esta fábrica se ha ido a Galicia por ese tema, estoy casi seguro. Bueno, Bueno, pues nada, es la hora que habíamos acordado. Muchísimas gracias. Creo que ha sido muy, muy interesante para todos. Pues eso, es una comunidad del conocimiento, no somos muchos, pero creo que las preguntas y las respuestas nos permiten un diálogo que no es habitual en otros formatos así formativos. Y poco más, agradeceros de nuevo, Ricardo y Alejandro, haber compartido vuestros conocimientos y a los que habéis participado. La próxima sesión la tendremos el día 23 de enero. Y como os decía al principio, va a participar Víctor Millo Andres, que tiene una granja que lleva ya varios años alimentando pollos y cerdos en venta directa con residuos de grandes generadores y restaurantes en la comarca. Tampoco cobra nada por la recogida, pero cuando lo utiliza directamente en alimentar animales por debajo del radar de la administración, es decir, en principio es para autoconsumo, pero tiene redes de venta directa muy diversificadas que le permiten unos márgenes muy interesantes. Será uno de los casos que nos explicará, lo más avanzado que conocemos en España. Y también va a contarnos desde el punto de vista de las entidades locales algo que ya conocéis, por lo menos Alex y Ricardo, que son los gallineros comunitarios. Antes les llamábamos avicompostadores, el caso de Redueña, que llevan ya prácticamente 10 años con un sistema, con un gallinero compartido en 7 familias que van rotando los días de la semana para llevar sus residuos y recoger los huevos. Nos va a contar la experiencia y cómo valoran una década y cómo ha ido evolucionando en el contexto de la red de municipios agroecológicos Terrae, que Mila Martín ha estado llevando la secretaría durante la última década. Pues poco más. Faltan 2 minutos. A los interesados nos vemos el 23 y bueno, pues sabéis que el enlace os lo pasaremos por si alguien tiene interés en verlo con más detalle o alguien no ha podido seguir la sesión, que al final ha acabado siendo 2 horas, como estaba previsto. Pues muchísimas gracias. Un saludo, Ricardo, y hablamos a tu vuelta, Vale, muchas gracias a vosotros, me ha porque encantado. he conseguido tener mucho más claro lo que me habías comentado de la tesis doctoral. Claro, no es lo mismo por teléfono que tener la ocasión de compartir 20 minutos, así que ha sido un Vale, placer. La de igualmente. Alex la conozco más. Hasta pronto. Muchas Chao, chao. gracias gracias, a Que vaya muy todos. bien. gracias, Javier, Ricardo, Alex y los demás. gracias. Chao, chao.